hermanos, una mañana más juntos para compartir la palabra del Señor. Y esta palabra dice, que se encuentra en Hebreos 10:25, lo siguiente. No dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si querés veremos por vos o simplemente conocer nuestra iglesia, comunícate al número que figura en pantalla. Y ahora te invito a que te quedes para celebrar esta reunión. Oración con propósito. Una campaña de oración para orar enfocados y direccionados conforme al corazón de Dios. Un tiempo especial donde vamos a orar por el cuerpo de Cristo, los misioneros, la iglesia perseguida, las necesidades de los hermanos y por Argentina. Los invitamos a ser parte de este movimiento durante 4 semanas, del 5 al 31 de octubre. Mantenete en contacto con tu grupo de encuentro semanal, donde vas a recibir más información. Te invitamos a orar por las personas que están pasando por necesidad. Por las que padecen necesidades emocionales y espirituales. Te invitamos a orar por un avivamiento en el cuerpo de Cristo, de manera que seamos impulsados a extender su reino. Oramos por los ministerios, líderes y pastores de nuestra congregación. Te invitamos a orar preparando el camino para el regreso de nuestro amado. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos la hará. Mi nombre es Enrique Piperno y quiero contar historia de vida. Hace 22 años más o menos que conocí al Señor y lo conocí en una situación de enfermedad, cuando tuve 2 infartos. Esos 2 infartos que tuve fueron provocados por la historia de vida que tenía. O sea, en esa época tenía problemas de adicciones de droga. Ahí fui internado, mi familia estaba en la costa y la ambulancia me llevaron urgente, con un dolor de pecho impresionante y llegué al sanatorio. Cuando llego al sanatorio me dan una inyección donde me abren las arterias, gracias a Dios que daba resultado, porque era muy difícil el porcentaje de que se puede abrir la arteria. Y después estuve en terapia intensiva. Cuando estuve en terapia intensiva, estaba pensando y le había pedido a Dios, sin conocerlo a Dios, lo conocía de oídas nada más a Dios, le pedí, Señor, te pido que por favor me dejes ver a mi familia otra vez, mis hijos y mi esposa. Pensaba que yo me moría, que antes me iba a llevar. Y ahí es cuando siento una voz. No sé cómo fue la voz, si fue audible o interiormente, no sé. Lo único que escuché, que el Señor me dijo, perdona. Y bueno, en ese momento sabía que era Dios, sin conocerlo sabía que era Dios y dije, Señor, lo perdono. Ahí estuve en terapia intensiva, me dio inyecciones por todos lados, hasta que después, bueno, fui cada vez mejorando más, hasta que bueno, salí de esa situación, de ese problema, y ese problema me empecé a hacer los estudios y bueno, y me mandan para casa. Cuando yo llego a casa, al otro día, a los 2 días, empiezo otra vez a sentir un pequeño dolor y me vuelvo a ir al sanatorio y ahí otro infarto me agarró. O sea que eran 2 infartos, que el corazón aparentemente se había lastimado una barbaridad. Cuando vi el infarto, bueno, me hace un cateterismo, una serie de cosas, que bueno, que estaba complicado. Me querían operar y todo, pero bueno, me mandaron con una pastilla y me mandaron para casa. Cuando estoy durmiendo en casa, tengo un sueño donde el Señor me habla y me dice el Salmo 21, como diciendo que vida me demandaste, vida te di. Así que yo me tomé esa palabra, dije, ¿qué es esto? Pues no conocía la palabra y me tomé de esa palabra. Resulta que al poco tiempo empecé a buscar de Dios, empecé a ir a una iglesia y bueno, ahí el Señor me habla a través de un pastor donde dice que Dios sanaba mi corazón y en ese momento yo creí esa palabra y la tomé. Desde ese día que tomé la palabra, dejé de tomar todos los remedios, absolutamente todas las cosas, y dije, yo creo realmente que Dios, porque me dio la convicción. Y así fue. Pasó el tiempo, dejé de tomar las cosas,
Y al poco tiempo, a los 6-7 meses, empieza a hacer estudios y empiezan a ver que realmente el corazón parecía que no hubiese tenido absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Los médicos se sorprendían, me habían hecho ecografía. Dice, pero parece mentira, 2 infartos que tuvo y no sale nada. Y ahí realmente conocí a Dios, ahí empecé a tener una relación con Dios. Y bueno, ahí empezó Dios a obrar a mi vida, a través de este milagro que hizo en mi vida. Realmente la fe creció de una manera tremenda y bueno, me empezó a enamorar y ahí empezó a tratar de mi vida de una manera impresionante, porque ahí comprendí realmente, es como que vi, me dio claridad de cómo estaba mi vida. Y un día me acuerdo que me dice, mirá para atrás y miró para atrás y no tenía ninguna obra, no había obras en mi vida, era toda una vida oscura. Y ahí me avergoncé y dije, Señor, ayúdame. El poco tiempo que empecé a tener relación con Dios, Él me empieza a mostrar, empiezo a tener, me da un sentido a mi vida, realmente, ¿por qué estaba en esta vida? Muchas veces nos preguntamos, ¿para qué estoy en este mundo? Y ahí el Señor me dio el sentido de mi vida, me dio una identidad y me dio un camino a seguir, donde realmente llenó mi corazón. Encontré la paz verdadera, comprendí muchísimas cosas que antes no las podía ver. Y desde ese día empecé a trabajar, empecé a caminar en el camino de Dios, empecé a buscar de Dios, donde Dios me sorprendió en muchas cosas. Y en muchas cosas restauró mucho mi familia, mis hijos, mi vida, me libró de la droga, hasta del cigarrillo, pues no podía fumar, mis hijos lloraban porque yo fumaba a la madrugada, me decían no puedo fumar, me sacó, o sea, son muchísimas cosas en mi vida. Lo más hermoso que me pasó, a través de su gran amor y su misericordia, que todos los días se manifiesta en mi vida. Me enamoró y hoy estoy, gracias a Dios, estoy en paz. Conocí la paz de Dios y no podría ya vivir sin la paz de Dios. Al contrario, sin Dios no podría vivir, porque Él me mostró el camino verdadero. Me dio luz en mis pensamientos. Hola Iglesia, los invito a que adoremos y exaltemos a este Dios imparable que tenemos, el cual está con nosotros en todas esas situaciones difíciles que podemos pasar y nos da la mano en ese momento que podemos estar en un pozo y está con nosotros para fortalecer nuestro corazón. Vamos a alabarlo. Eres exaltado.
Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Tal vez en tu vida, en este tiempo, hay temor, hay dificultad. Y muchas veces sentimos que esta realidad nos supera y no podemos seguir adelante. Pero, como dice esta canción, no tengo temor en mi corazón porque yo sé que vos gobernás sobre toda situación. Que vos tenés el control sobre toda situación. Y yo te invito ahora, ahí donde estás en tu casa, a poder levantar tus manos como lo hacemos cada domingo y decirle: Señor, gracias, gracias porque vos tenés el control. Que no seamos espectadores de esta reunión, sino que seamos partícipes de decirle: Señor, gracias porque, como dice esta canción, estamos confiados de que no nos falta nada porque te tenemos a vos, Señor. No nos falta nada porque vos estás con nosotros. Y yo te invito ahora a levantar tus manos y decirle: gracias. Gracias, Señor, porque aunque estemos pasando por un tiempo de dificultad, un tiempo, Señor, que no sabemos cómo va a resultar, sabemos que vos tenés el dominio, el control y el gobierno sobre toda situación. Y yo bendigo ahora a cada familia, Señor, que está viendo esta reunión, para que realmente vos puedas entrar a su casa, bendecirlos, acompañarlos. Y, Señor, que ellos puedan estar confiados de que vos gobernás, de que vos sos Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que gobierna sobre toda situación, sobre toda circunstancia. Vos sos nuestro papá, vos sos nuestro Rey, y a vos te alabamos, a vos te bendecimos, a vos te damos la gloria, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre, Señor, y declaramos que vos sos el Rey, que no va a haber nada ni nadie que pueda separarnos. Como dice tu palabra, estamos convencidos de que ni la vida ni la muerte, ni principados ni potestades van a poder separarnos del divino amor de Dios. Por eso, Señor, gracias. Gracias porque te tenemos a vos. Gracias, Señor, gracias. Decilo en tu corazón. Gracias, Señor. No nos falta nada, Señor. No nos falta nada, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Te adoramos. Tú eres el Rey, Señor. Hola, ¿cómo les va? Que Dios les bendiga. Qué lindo que podamos estar reuniéndonos en este sistema virtual, pero reuniéndonos al fin para compartir palabra de Dios. Esta palabra va a tener 3 propósitos específicos. Primeramente, para aquel que no cree, que a través de este mensaje de parte de Dios pueda creer. Para que aquel que cree poco pueda creer mucho más de lo que hasta ahora ha creído. Y para que aquellos que creen
a pesar de que puedan estar pasando y viviendo por pruebas en este momento, puedan seguir sosteniendo su fe en un Dios que es extraordinario y que hace cosas sorprendentes. Y de eso se va a tratar la palabra de hoy. Para eso vamos a remitirnos a un pasaje bastante conocido para nosotros, que está en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Estando allí el ángel del Señor, se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y que como una buena semilla pueda germinar en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por este tiempo, la oportunidad que tenemos de abrir una Biblia para compartir tu palabra juntos, pero necesitamos que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. Quita todo tropiezo, toda dificultad y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y saben que acá estaba sucediendo algo sorprendente, un milagro. Dice la palabra de aquellos que conocen la historia que Moisés ya de 80 años había estado 40 años exiliado, se había ido de su nación porque había cometido un delito y entonces tuvo que huir. Y ahora ya a 80 años de edad está simplemente dejando que las cosas sucedieran, apacentando ovejas en un lugar bastante desértico, y es ahí donde hay algo que le llama la atención. Como por arte de magia podríamos decir, aparece una zarza que en realidad es como un arbusto de los desiertos que se consumían, y eso era bastante normal. Pero tenía una particularidad esta zarza que vio Moisés en ese momento. Esta zarza, a pesar de que estaba ardiendo, estaba encendida a fuego, pero nunca se consumía. Y es entonces donde esto le llamó la atención, por lo tanto se acercó. ¿Por qué se acercó? En realidad él no lo sabía, pero en esa zarza estaba el Señor. Lo que primero quiero decirte, de que el fuego de Dios no se apaga. Por eso, si hasta ahora has creído y parece que las situaciones o circunstancias están apagando el fuego de Dios que hay en tu corazón, te doy una buena noticia. La llama de Dios nunca se apaga, ni habrá nadie que lo pueda apagar. Y si vos quizás no tuviste todavía una oportunidad de conocer a Dios, hoy es el tiempo de poder encender tu fe y saber de que el fuego del Espíritu Santo puede arder también en tu corazón. Saben que este relato está hablando de que Dios tiene un propósito con personas que pueden ser ordinarias o comunes. La palabra ordinaria suena despectivo, pero si vamos a lo profundo de ese dicho, ordinario significa algo común. Lo que este pasaje nos va a enseñar, y otros pasajes que vamos a agregar, es que Dios a personas ordinarias las usa para hacer cosas extraordinarias y sorprendentes. ¿Por qué? Porque Dios es verdaderamente extraordinario. Fíjense en el libro de Hechos también, capítulo 4, versículo 2, es cuando ya Dios lo envía a Moisés a tener que, luego de hablar con él y explicarle de que quería libertar al pueblo porque veía el sufrimiento que tenía, Moisés comienza a hablar con Dios y trata de convencerlo a Dios mismo, diciéndole: mirá, Dios, te equivocaste de persona, porque yo en realidad no tengo la capacidad que necesito para semejante emprendimiento. Y aparte voy a ir al pueblo de Israel que está esclavo en Egipto, ¿y cómo le voy a decir de que yo me encontré con vos? ¿Cómo me van a creer? Y es entonces donde Dios habla con él para reconfortarlo en su autoestima, para darle ánimo y esperanza a pesar de lo difícil que sería la situación que tenía que enfrentar. Y dice así, Éxodo 4, versículo 2, dice Dios: ¿qué tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Déjala caer, ordenó el Señor. Y Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Eso le dijo Dios a Moisés que hiciera. ¿Y saben de qué esto parece? Como verdaderamente una escena, un evento de magos, porque en realidad vemos que Dios hace algo tremendo. Primeramente se aparece en una zarza que se tenía que consumir en minutos y sin embargo arde permanentemente. Y ahora le dice a Moisés: ¿qué tenés en la mano? Y simplemente una vara.
un pedazo de madera muerta, bueno, echala en la tierra. Y esa madera dice que recobró vida y tomó la forma de una serpiente. Moisés se asustó, pero Dios le dice, bueno, tomala por la cola, y se transformó nuevamente en una vara. ¿Sabe? Cuando era chico, muchas veces o varias veces me llevaron al circo y para mí prácticamente todos los espectáculos del circo eran aburridos salvo uno, que siempre me gustó, cuando el mago aparecía. Porque sabía de que el mago me iba a sorprender con las cosas que iba a hacer aparecer. Quizás golpeando con una varita mágica en una galera aparecía un conejo, o desde sus mangas de los sacos aparecían palomas que salían volando. Y yo decía, qué tremendo. ¿Por qué? Porque verdaderamente me llamaba la atención, porque hacía cosas extraordinarias y esas cosas extraordinarias me sorprendían. ¿Saben de que guardando la distancia, Dios hace cosas extraordinarias para que podamos sorprendernos? A diferencia de un mago o a diferencia de alguien que puede ser un ilusionista, que está tratando de ganarse el dinero para sustentar su vida o también quiere ganarse el aplauso del público para sentirse glorificado, Dios no hace cosas para poder Él ser más Dios de lo que es, sino como en este caso, Dios tenía un propósito para Moisés y lo quería sorprender con estas señales para que Moisés pudiera confiar en Él. Por eso a partir de este momento yo quiero que sepas que más allá de un mensaje, en realidad Dios te está hablando porque un Dios extraordinario te está hablando porque quiere sorprenderte y quiere mostrarte de que Dios no cambió y hace señales que verdaderamente son sorprendentes para cada una de nuestras vidas. Saben de que a lo largo de todos los relatos bíblicos, de todas las historias de la Biblia, nos encontramos con personas que han sido transformadas porque un Dios extraordinario, actuando en personas ordinarias, producen grandes cambios. Grandes cambios, como podemos ver en este caso, Moisés, un hombre de 80 años, ya rendido quizás por su paso de edad y los fracasos que había tenido en su vida, sin embargo, en un encuentro con el Señor, se transforma en una persona que comienza a tener un propósito extraordinario, sorpresivo, verdaderamente sorprendente, porque Él se iba a encargar de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Para no dejar de lado a las mujeres, tenemos en la Biblia el caso de Ruth, una mujer que había sido viuda, pobre, se quedó desamparada, tuvo que viajar a un país extranjero y en ese lugar conoció a un hombre llamado Boaz, pero a través del toque de Dios, esta mujer se transformó en el tiempo en aquella mujer que fue la bisabuela del rey David. Y si hablamos del rey David, un pobre joven que era menospreciado por sus hermanos y por su propio padre, que simplemente sabía criar y apacentar ovejas. Sin embargo, este hombre simple, sencillo y ordinario, este joven, en la presencia de Dios, fue transformado en el mejor rey, en el mayor rey que hubo sobre todo Israel en toda la historia. Y si vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con hombres como en el caso de Pedro, que era un hombre vulgar, que sabía solamente dedicarse a su trabajo, que era la pesca. Sin embargo, con el tiempo, con el toque de Dios, este hombre ordinario, común, simple, de repente comenzó a hacer cosas sorprendentes porque estaba bajo la guía de Dios. Otro ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento es el caso de Pablo, un hombre agresivo, que era muy fanático religioso, nacionalista, violento, muy orgulloso de sí mismo y de su formación. Pero sin embargo, cuando se encuentra con el Señor, ese hombre rinde a los pies de Jesús y es transformado en un hombre que hizo cosas sorprendentes en la predicación del Evangelio. Por eso un punto importante, este Dios extraordinario produce cambios sorprendentes en las personas que abren su corazón a Él. Lo otro también que vemos a través de la Biblia, de que Dios hace cosas sorprendentes en el Antiguo Testamento cuando abre el Mar Rojo y hace que pase el pueblo de Israel en seco. Hace cosas sorprendentes a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y cuando vamos a Jesús, cuando Jesús
por ejemplo, pongo ahora cuando transforma el agua en vino, cuando hace la pesca milagrosa, cuando de repente multiplica los panes y los peces y alimenta a 4.000 y en otro momento a 5.000 personas. Esos son milagros, son señales de un Dios extraordinario que hace cosas sorprendentes. ¿Por qué quiero llevarte a este plano? Porque verdaderamente así es nuestro Dios. No tenemos que quedarnos o conformarnos con un Dios pequeño que no puede hacer nada por nuestra realidad o que está limitado a las circunstancias de la vida, del tiempo o de la historia de la humanidad. Dios no tiene límites y hace cosas extraordinarias. Y por eso vamos a ir a un pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 2, 42 y 43. Dice la palabra que los discípulos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y dice algo importante: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. O sea, de que un Dios extraordinario, obrando en personas comunes, hace cosas que eran verdaderamente sorprendentes. Acá dice la palabra que los discípulos, los mismos discípulos que se habían atemorizado y habían huido ante la crucifixión de Jesús, ahora llenos del Espíritu Santo, hacían cosas que eran sorprendentes para todo el pueblo aún no creyente. Y esa gente creía en Dios por las señales que le respaldaban. Y un caso específico lo tenemos también en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 6 y 7, cuando vemos el milagro de un cojo que estaba en la puerta del templo y es sanado por el Señor. Dice la palabra que se acercaba Pedro y Juan para la oración y se encontraron con este hombre que estaba mendigando. Y este hombre, esperando recibir dinero como una limosna, se encuentra con la sorpresa de que Pedro no le da dinero y le dice lo siguiente: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Fíjate quién es Pedro, un hombre que, como lo vamos a ver más adelante, un hombre que no tenía estudio, no tenía conocimiento, sin embargo había algo que lo respaldaba. El poder de Dios estaba con él, el poder extraordinario de Dios estaba con él, y por eso Dios hacía cosas sorprendentes a través de la vida de, en este caso, Pedro y también de Juan. Pero ¿cómo vemos este relato? Dice de que él no tenía recursos. Y en realidad algo importante, no tenía un gran traje, no tenía un reloj de oro, no tenía dinero en la billetera para ayudarlo, pero tenía algo más importante que todos los recursos del mundo. Tenía el poder de Dios y con ese poder extendió su mano y el milagro ocurrió, el milagro sorprendente de un Dios extraordinario. Pero uno diría, bueno, pero todos terminaron aplaudiéndolos y en realidad reconociendo. No, todo lo contrario. Dice la Biblia, ¿no? Si seguimos un poco más adelante, de que en realidad los llevaron presos porque en realidad les pareció mal a las autoridades de ese tiempo y sobre todo a los religiosos de lo que habían hecho. Y dice en Hechos capítulo 4, versículo 7, cuando ellos comienzan a comparecer contra las autoridades. Dice así: hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos como si fueran delincuentes. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Fíjense, habían hecho algo muy bueno, algo sobrenatural, algo sorprendente, que solamente Dios lo podía hacer y para beneficiar a una persona que había sido enferma durante muchísimo tiempo. Sin embargo, había tanta dureza en el corazón de las autoridades que encerraron a Pedro y a Juan y le hacían esta pregunta: ¿y ustedes con qué autoridad? ¿Quién les dio el permiso para que hagan semejante milagro? Y es entonces donde acá tenemos que ver un punto importante. Mientras vos y yo queremos que el poder de Dios se manifieste y creemos que Dios hace las cosas bien y que en realidad estamos con la expectativa de orar por la necesidad que cada persona tiene, hay muchas cosas que quieren oponerse.
Repito, hay muchas cosas que quieren oponerse a tu fe, muchas cosas que quieren impedir que sigas creyendo en Dios. Quizás la duda de los demás, que es contagiosa, quizás tu propia duda, que como una semilla quiere crecer, empañando lo que Dios hizo en tu corazón. Pero te animo a algo, porque tiene un final feliz. Fíjate cómo sigue, en el capítulo 4 también, versículo 13 del libro de Hechos. Dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Saben? Estaban tratando de enjuiciarlos, estaban haciendo todo lo posible para condenarlos por lo que habían hecho, pero sin embargo había algo importante, no podían negar la realidad y ellos mismos estaban asombrados que hombres como Pedro y Juan, que no tenían estudio, que no tenían preparación teológica, sin embargo tenían autoridad. Repito algo, ¿saben qué tenían? Autoridad, y no una autoridad que les pertenecía, sino una autoridad que Dios le había delegado por medio del Espíritu Santo. Y te digo algo interesante, esto permitió de que Juan y Pedro pudieran seguir adelante con el plan que Dios tenía para sus vidas. ¿Por qué? Porque eran personas, según la misma gente que lo catalogaba, eran personas del vulgo, personas indoctos, personas que no tenían conocimiento, personas vulgares y ordinarias, pero personas que tenían un Dios que era extraordinario. Y un Dios extraordinario hace cosas sobrenaturales y sorprendentes con personas ordinarias. Por eso dice en el versículo 16, ¿qué vamos a hacer? Decían las autoridades con estos sujetos. Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que vienen en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Mira, algo importante en estos tiempos, y te lo digo por experiencia propia, no es nada contrario a la naturaleza de Dios. Dios es sobrenatural. Y en realidad cuando oramos, Dios nos prometió que responde a nuestras oraciones haciendo cosas que están por encima de nuestras capacidades. La persona que no quiere creer seguramente va a encontrar un argumento para seguir rechazando o para seguir negando. Pero algo muy importante, no importa lo que digan, no importa lo que hagan, las evidencias del Dios en el cual nosotros creemos siguen estando con nosotros. Ahora vos me harás la pregunta, ¿y de qué me sirve todo eso? Quiero alentarte, como Dios primeramente lo hizo conmigo, alentarte a que puedas creer en un Dios que es sobrenatural, que es poderoso, que verdaderamente es extraordinario y que quiere hacer en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tu actividad, en tu ministerio, cosas sorprendentes. Pero algo importante, no te olvides de buscar y de estar siempre en la permanencia de Dios. Tengo un pasaje más, el último pasaje para poder cerrar este mensaje, pero muy importante y espero que no te lo pierdas. Porque dice así en Éxodo, acordate, estábamos hablando de Moisés, un hombre de 80 años que tenía que hacer algo sorprendente, libertar a millones de personas de una esclavitud de la potencia más grande de ese tiempo. Un hombre que a sí mismo se veía como imposibilitado. Sin embargo, Dios contaba con él, pero le dio un consejo, y yo creo que ese consejo sigue estando para vos y para mí en este día. Dice Éxodo 4, versículo 17, Dios le dice a Moisés, no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás milagros, señales milagrosas, dice la Biblia. Y yo quisiera terminar con esto, porque nosotros sabemos de que Dios no necesita de amuletos y que en realidad la vara de Moisés, sinceramente, no se sabe si estuvo o cuánto tiempo duró o cuánto tiempo estuvo en su mano o en la mano del pueblo. Lo que sí sé de que el poder de Dios no cambió. Por eso el mensaje de hoy yo le puse como título, es una llama que nunca se apaga. El poder de Dios no se apaga ni se apagará jamás. La misericordia de Dios no se apagará jamás. El amor de Dios no se apagará jamás. Pero un consejo dice que Dios le dio a Moisés. Lleva la vara todo el tiempo, no la dejes en ningún lado. Y es la misma vara que Moisés utilizó para abrir el Mar Rojo, después también para sacar agua de la peña. Pero lo que era importante no la vara, sino el símbolo de esa vara, símbolo de autoridad. Símbolo de las señales que Dios ya había hecho a través de esa vara, cuando convirtió esa vara en una culebra. Pero sobre todo importante es el símbolo de la fe.
porque Dios obra a través de la fe de nuestros corazones. Es lo que nos conecta con Dios y hace que personas ordinarias como sos vos y como soy yo puedan ver cosas sobrenaturales, sorprendentes y extraordinarias, porque Dios sigue siendo extraordinario. Por eso te animo, no olvides de tu fe, no dejes de lado tu experiencia con el Señor. Dios hizo un milagro quizás de sanidad, de conversión, de liberación. Fuiste libre de la droga, del alcohol, fuiste libre de la depresión, de intento de suicidio. Capaz que el Señor restauró tu hogar, tu familia, o te sacó de problemas financieros terribles. Esos milagros son señales que no tenés que olvidarlos en ningún lado, porque son los recuerdos, pero también son hechos que te van a llevar a seguir caminando por fe. Vamos a terminar orando para que el Señor selle esta palabra. Y como decía al principio, si no crees, voy a estar orando para que hoy puedas comenzar a creer. Si sos del segundo grupo que está dudando porque estás pasando por una crisis espiritual, yo voy a estar orando para que el Señor te fortalezca. Y si vos verdaderamente siempre estuviste en las manos del Señor confiando en Él, yo voy a orar para que verdaderamente esas manos nunca se decaigan ni nunca abandones la intención de seguirlo al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra y porque es viva y eficaz. Y porque nosotros siempre siendo personas simples, que quizás no tenemos recursos o no tenemos grandes conocimientos, pero tenemos un Dios extraordinario que puede hacer cosas sorprendentes, porque Señor, el poder viene de vos. Por eso, Señor, te pido ahora que por medio de tu Espíritu Santo hagas abrir los ojos de aquellos que están cerrados por la incredulidad, pueda fortalecer la fe de aquel que está titubeando o está en duda por la prueba. Y también, Señor, que puedas mantener el fuego ardiendo en los corazones de aquellos que creemos, que confiamos de que tu poder no cambió, que tu amor no cambió y tu misericordia no cambió. Y te damos gracias porque sé que en este mismo momento estás haciendo milagros, Señor. Milagros que están por encima de lo natural, porque vos sos un Dios que para nosotros es sobrenatural sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Tu amor
que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Hola, buen día familia. Qué bueno que podemos estar todos juntos en esta transmisión en línea y qué bueno que dejamos que Dios hablara hoy en nuestros corazones. Este es el espacio de la ofrenda y si estás viendo esto por primera vez, quiero decirte que esto no lo hacemos por ninguna obligación ni nada por el estilo, sino que lo hacemos en acto de gratitud y reconocimiento porque sabemos que todo viene de Dios y que tanto como recibimos alegremente también tenemos que dar con alegría. A través de nuestras ofrendas alcanzamos a un montón de personas, las bendecimos y les mostramos nuestro amor y también el amor que Dios tiene por ellas. Ahora en pantalla van a estar apareciendo el código QR del CBU para que puedas realizar tu ofrenda. Si ninguna de estas formas es una opción para vos, puedes acercarte a la iglesia y depositar tu ofrenda en el buzón si es que estás en los alrededores. Y si ninguna de estas tres opciones te es viable, simplemente puedes guardar tu ofrenda para cuando volvamos a reunirnos presencialmente. Ahora vamos a orar por esto. Dios, gracias porque nos permitís dar. Te pido que, como dije al principio, nos ayudes a no solo recibir con alegría, sino también dar con alegría. Te pido que bendigas los corazones de cada persona que van a ser alcanzadas con estas ofrendas. Te pido que bendigas a los que administran para que administren con estrategia y sabiduría conforme a tu voluntad. Y te pido que bendigas a cada familia detrás de esta pantalla, a cada familia representada. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. Y no te vayas, porque ahora tenemos los anuncios y tenemos Sec Kids.